Querido Padre, esta noche nos hemos reunido aquí para estudiar tu santa y divina palabra. Tu palabra es santa, por eso, Señor, te queremos suplicar que tú vengas a estar con nosotros, que perdones nuestras faltas y que tu Santo Espíritu se haga presente para que podamos comprender tu palabra, Señor. Necesitamos tu ayuda, porque es tu palabra y es santa, y nosotros somos malos. Por eso, Señor, te suplicamos que perdones nuestras faltas y nos hagas dignos de abrir tu santa palabra y nos des la capacidad para entenderla y hacerla parte de nuestra vida. Muchas gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estar juntos en esta hora. Y juntos, Señor, sabemos que estarás aquí con nosotros, porque esa es tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Muy buenas noches a todos. Sean todos bienvenidos en esta primera noche de conferencia. Nos sentimos felices que nos acompañen en esta hermosa experiencia de estudiar el libro de Daniel. Y quiero presentarles al pastor Benjamín Tello. Él es un conferencista internacional y quiero mencionarles, tengo conociéndolo más de 20 años y es un placer, pastor, que estés con nosotros. El pastor, su temática que mejor domina y presenta es profecía. Y bienvenido, pastor Benjamín Tello. Gracias, y estaremos felices de estudiar el libro de Daniel bajo la dirección del Espíritu Santo y tu guía. Que Dios le guarde. Muchas gracias. Muy buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto verles esta noche, ver aquí la iglesia casi llena y ver también que están llegando algunas personas más. Vamos a estar estudiando durante los próximos 15 días el libro del profeta Daniel. Y tal vez tú te preguntes ¿por qué? ¿Por qué no estudiar otra parte de la Biblia? Bueno, déjame decirte dos o tres cosas primero que nada. En la Biblia hay dos libros que son los que constituyen el pilar histórico, profético de todas las Sagradas Escrituras. Y son el libro del profeta Daniel y el libro de Apocalipsis. El fundamento del libro del Apocalipsis es el libro de Daniel, es la base. Sobre eso se construye el libro del Apocalipsis. Y déjame decirte algo más. Cuando hablamos ya de Apocalipsis ya estamos en terreno más familiar, porque es más popular el libro de Apocalipsis que el libro de Daniel. Pero la base y el fundamento de Apocalipsis es precisamente el libro de Daniel. Esa es la razón por la que lo vamos a estudiar en esta ocasión. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces no vamos a ver nada de las profecías apocalípticas. Bueno, déjame decirte esto. En el estudio de la Biblia hay lo que se conoce como la apocalíptica, que es un género específico. Y apocalíptica se le llama al estudio del libro de Daniel, al estudio del libro de Apocalipsis y algunas porciones de algunos otros de los profetas del Antiguo Testamento, y específicamente el capítulo 24 y 25 de San Mateo. Al estudio de esas porciones de la Biblia se les conoce como apocalíptica. Pero si los hubiéramos invitado para estudiar la apocalíptica, ustedes esperarían que estudiáramos directamente el libro de Apocalipsis, y eso hubiera sido una mentira. Lo que vamos a estudiar es específicamente el libro del profeta Daniel, que es la base y el fundamento de toda la apocalíptica. Muy bien, dicho esto entonces, lo hemos titulado Daniel, Dios es mi juez. Y más adelante vamos a explicar por qué lo llamamos así. El día de hoy lo que vamos a estar estudiando, algo pasa aquí, por favor. Muy bien, regresen por favor. Vamos a estar estudiando el día de hoy lo que sería Daniel y su tiempo. Ahora, cuando hablamos de Daniel y su tiempo, ahorita les voy a explicar por qué necesitamos estudiar el profeta Daniel y el tiempo en el que él vivió y escribió. Fíjate bien, primero que nada, lo que estamos estudiando aquí es la Biblia. Estamos estudiando la Biblia, y hay dos maneras de estudiar la Biblia. Una se llama teología sistemática, que es estudiar lo que la Biblia enseña acerca de un tema
a través de toda la Biblia. A eso se le llama teología sistemática, que de manera sistemática se va estudiando un tema a través de toda la Biblia. No es lo que vamos a hacer nosotros. La otra forma de estudiar en la Biblia se le conoce como teología bíblica. Y teología bíblica es estudiar lo que en un libro de la Biblia o en una porción de la Biblia se dice acerca de Dios específicamente. Lo que vamos a estudiar entonces es apocalíptica, pero específicamente vamos a estudiar teología bíblica. ¿Qué es lo que el libro de Daniel dice acerca de Dios, primero que nada? Para poder nosotros descubrir y entender todo lo que dice el libro de Daniel y entender lo que dice acerca de Dios, debemos de considerar varias cosas. No sé si ustedes están familiarizados todos con la Biblia, con los ejemplares de la Biblia, pero si tienes una Biblia como esta, entonces quiero decirte ahí que abras la Biblia en las primeras páginas de la Biblia y entonces vamos a encontrar dos índices. Está el índice alfabético y en la siguiente página está el orden de los libros de la Biblia. Tenemos dos índices, uno alfabético y otro en el orden que está en la Biblia. Ahora, lo primero que debemos notar es que la Biblia es un conjunto de libros y son 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, divididos en dos segmentos así precisamente. Eso ya de entrada nos debe decir varias cosas. Nos debe decir primero que nada que la Biblia no es un libro, sino que es un conjunto de libros. Biblia viene del término biblioteca, y digámoslo así, tener una Biblia en la mano es tener una biblioteca, una biblioteca. Entonces, esta biblioteca tiene muchos libros. Uno de esos libros es el libro del profeta Daniel. De los 66 libros, el libro del profeta Daniel es el número 27. Si ustedes se fijan, cuéntenlos ahí y verán en donde está el orden de los libros de la Biblia, y estamos a la mitad de los libros del Antiguo Testamento. Es el número 27. Es el número 27. Ahora, ¿esto qué nos dice? Varias cosas que debemos entender nosotros aquí. Primero, debemos comprender que entonces, al ir entrando, al estudiar cada libro, vamos a notar varias cosas. Vayamos ahí al libro de Daniel, en el capítulo 1, por favor, y vamos a abrir ahí el libro de Daniel. Está de acuerdo con el orden de los libros de la Biblia en la página 913. Página 913. Página 913. Página 913. Y vamos a notar varias cosas ahí. La primera es que Daniel, el libro de Daniel, está dividido. Estas divisiones son divisiones que se hicieron de forma arbitraria. Originalmente estas divisiones no existían en la Biblia. Para facilitar el estudio de la Biblia se hicieron estas divisiones en capítulos y versículos. Capítulos se le llama al número grande. Si se fijan allí en la página 913 hay un número 1 grande, a eso lo llamamos capítulo. Y después del 1 grande hay entonces números más pequeños. Viene 2, 3, 4, 5, 6. Esos números más pequeños se les llama versículos. Entonces, cada libro de la Biblia está dividido en capítulos y cada capítulo en versículos. Esto es para facilitar el estudio de las Sagradas Escrituras. Esto nos facilita referirnos a una porción específica de la Biblia en cada momento. Pero esta división no existía originalmente. En los escritos originales no existía esa división. Esa se hizo para facilidad, nada más. Ahora, lo otro que debemos notar aquí es que para poder entender la Biblia, nosotros debemos de ser muy cuidadosos con la lectura. Y déjenme decirles lo que vamos a hacer aquí durante todos estos 15 días. Nuestro trabajo básico es lo que en aquel tiempo, cuando yo estudié en la primaria, que ya hace algún tiempo de eso, no hagan cuentas, no así, ya hace algún tiempo de eso nada más. En aquel tiempo a nosotros los maestros nos hacían lo que se llamaba lectura de comprensión. Nos ponían un párrafo a leer y luego a ver qué entendiste de ese pasaje, de lo que leíste ahí. Y entonces, básicamente aquí de lo que se trata es entender qué dice el texto.
No qué pienso yo que dice, sino qué dice exactamente el texto de la Biblia. Porque el punto clave aquí es ese. Primero que nada, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, necesitamos entender con claridad qué dice. Muchas personas con frecuencia llegan a conclusiones equivocadas, especialmente en relación con profecías, porque no se detienen a tratar de entender qué dice el texto. Y aquí durante los próximos 15 días, nuestro primer trabajo será lectura de comprensión. ¿Qué dice lo que estamos leyendo? Exactamente qué dice. Una vez que determinamos qué dice ahí, necesitamos entonces aplicar la siguiente regla. La siguiente regla es la regla del contexto. La regla del contexto lo que quiere decir es que nosotros necesitamos conocer con claridad el ambiente en el que se dijo lo que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque alguien dijo así, que un texto fuera de contexto es un pretexto. Déjenme les explico qué es eso. Déjenme les explico qué es eso. Lo que sucede es que cuando nosotros tomamos una declaración aislada de una persona fuera del ambiente en el que se dijo, lo podemos hacer que diga lo que sea. Hace un tiempo en Estados Unidos hicieron un experimento unos locutores de una estación de radio ahí en Miami, en donde entrevistaron a Fidel Castro y a Hugo Chávez, y antes de que los pusieron a pelear, porque fueron sacando del contexto, del ambiente en el que se habían dicho las cosas, y entonces se llegó a decir cosas que no fue lo que dijo. Uno de los problemas que tienen los periodistas específicamente es ese. Cuando tú vas a hacer una declaración a un periodista, tú debes de ser muy cuidadoso, porque tienes que especificarle que por favor, al momento que vaya a publicar su nota, tú tienes que especificarle que debe aparecer el contexto, el ambiente en el que le dijiste lo que le estás diciendo, porque si no, el periodista puede torcer todo lo que digas, lo puede presentar en un ambiente equivocado, de otra manera, y por eso entonces ahí nos tienen metidos en la televisión viendo todos los programas de chismes y un montón de aclaraciones que tienen que andar haciendo. ¿Por qué tienen que andar haciendo todas esas aclaraciones? Porque con frecuencia la declaración que hizo ese personaje se sacó de contexto y es un gran pretexto para vender publicidad. Y ahí nos tienen, y ahí nos llevan, y nos traen con todo eso. Por eso, dos reglas tenemos que aplicar al estudiar la Biblia. Lo primero es determinar con claridad qué dice la Biblia, la regla del texto. Y luego necesitamos conocer el contexto, el ambiente en el que se dijo, para no utilizar la Biblia como pretexto para nuestras cosas. Porque hay mucha gente que lo utiliza de esa manera. Para no cometer esas equivocaciones, recuerden siempre, texto y ¿qué más? Contexto. Texto y contexto. Ahora, para entender la Biblia, cuando vamos nosotros al contexto, debemos de tomar en cuenta para determinar el ambiente, pues a quién lo dice la Biblia, a quién se lo dice, cuándo lo dice, por qué lo dijo, quién lo dice y dónde lo dijo. Pero tantas preguntas y tantas cosas. Sí, hermano, ¿por qué? Por una razón muy sencilla, que nosotros necesitamos entender lo que la Biblia está diciendo cuando la Biblia primero que nada fue escrita hace muchos siglos atrás. Y si nosotros queremos aplicar en nuestra vida lo que la Biblia enseña, debemos de entender con claridad qué fue lo que dijo en aquel tiempo y lo que significó para poder entonces actualizarla nosotros y aplicarla de manera correcta en nuestra vida hoy en día. Déjame decirte así. ¿Sabes por qué hay tantas religiones? Pues por eso. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque de repente cada persona se imagina que la Biblia dice esto, dice aquello, y no le pone cuidado al texto para saber exactamente qué dice. O a veces se saca de contexto lo que dice la Biblia y entonces se llegan a conclusiones de lo más disparatadas que se pueden imaginar. ¿Por qué? Por eso sencillamente. Oye, entonces no es fácil el estudio de la Biblia. No, yo no te dije que sea fácil, pero no te digo que sea imposible. Por eso antes de abrir la palabra de Dios, oramos y pedimos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin la ayuda de Dios no vamos a poder. Eso ya lo sé.
Eso es así. ¿Eso qué quiere decir? Que para entender la Biblia, primero que nada, hermano, debemos reconocer nuestras limitaciones y pedir la ayuda del Señor, siempre. Siempre. La Biblia no es un libro común. La Biblia es un libro difícil de entender, que cuando una persona no tiene la disposición sincera y honesta de conocer lo que la Biblia dice, entonces va a llegar a conclusiones equivocadas y va a andar dando vueltas por aquí y por allá en muchos líos. Esa es la razón. Por eso es que nos tomamos 2 semanas para estudiar apenas 12 capítulos de la Biblia, que son los 12 capítulos del libro de Daniel, nada más. ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlo para no equivocarnos, Ahora, cuando vamos nosotros a estudiar la Biblia, debemos reconocer que hay 2 clases de lenguaje que los seres humanos utilizamos en la vida cotidiana y que la Biblia también los utiliza. Y esto es bien importante. Fíjense bien, primero que nada está lo que llamamos el lenguaje literal. El lenguaje literal es cuando lo que decimos, cuando las palabras que decimos significan exactamente lo que queremos decir. Pero no siempre las palabras que decimos significan exactamente lo que queremos decir. Yo voy a decir, por ejemplo, ¿cómo es eso? Sí, por ejemplo, vas con tu esposo, con tus hijos por ahí a la salida ahora y de repente, pues, se te antojan unos tacos, pues. Y entonces le dices a tu marido, oye, ¿no huele sabroso? El otro, no, sí. Y tú ya te quedaste toda ahí. Y llegas a la casa y ya estás con una cara de este tamaño y entonces, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa, primero que nada, es que cuando tú dijiste que si no le llegaba un olor sabroso, tus palabras no significaban eso exactamente. Literalmente significaban que si él podía percibir el aroma sabroso de unos tacos que había por ahí. Literalmente. Pero no era eso lo que querías decir. Lo que querías decir es que tú querías, ¿qué cosa? Pues unos tacos, pues. Y a eso ya lo llamamos lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Y siempre tenemos esos 2 tipos de lenguaje. Toda la vida lo utilizamos todos los días. Y en la Biblia también lo vamos a encontrar. ¿Cómo saber la diferencia? ¿Cómo distinguirlo? Porque ese es uno de los problemas que luego tenemos en el matrimonio, ¿verdad? Que no nos entendemos porque, mira, pues me hubieras dicho que querías unos tacos. No, es que a veces se quiere uno adornar diciendo las cosas así bonitas, qué sé yo, y todo. Bueno, eso es el lenguaje figurado. En la Biblia encontramos lo mismo. ¿Cómo le hacemos para distinguirlo? Primero que nada, esta es la regla. Tenemos lenguaje figurado cuando no podemos entender el texto que estamos leyendo de forma directa y en su sentido más sencillo. O sea, cuando estamos leyendo algo en la Biblia que de forma directa y en su sentido más sencillo, pues nomás no le hallamos la cuadratura a aquello, es muy probable que tenemos entonces lenguaje, ¿qué cosa? Figurado. Ahora, cuando tenemos lenguaje figurado en la Biblia, ¿cómo le hacemos para comprenderlo? Es muy sencillo. Primero que nada, seguimos una sola regla, y la regla es que la Biblia es su propio intérprete. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo interpretar el lenguaje figurado de la Biblia utilizando herramientas fuera de la Biblia. No se puede. Porque entonces vamos a llegar a conclusiones equivocadas. A eso se le llama el criterio de consistencia. La Biblia tiene que ser consistente consigo misma. La Biblia misma es su propio intérprete. Por ejemplo, cuando nosotros pensamos en una bestia, irregularmente todo el mundo piensa que las bestias solamente aparecen en Apocalipsis, y ya empezamos con problemas. Empezamos a pensar en un montón de cosas.
Pero ¿sabes qué es una bestia? ¿Qué representa una bestia en la Biblia? Vayamos ahí mismo al libro del profeta Daniel, en el capítulo 7, por favor, unas páginas adelante de donde estábamos. Daniel, en el capítulo 7. Daniel, en el capítulo 7, es la página 923. Página 923, Daniel, capítulo 7, versículo 15. Dice así. Fíjense bien, dice así, versículo 15. Y noten ustedes qué práctico es el sistema. Rápido encontramos todos donde vamos a leer. Dice así: yo, Daniel, quedé con mi espíritu turbado hasta lo más hondo de mi ser, y las visiones de mi cabeza me asustaron. Y me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Primero que nada, si Apocalipsis te había asustado con una bestia, aquí ya tenemos ¿cuántas? 4. No, está peor, mejor ya no vengo. No, precisamente por eso hay que venir, porque hay que saber qué significa. Volvamos a leer y verás. Si volvemos a leer, ahí nos dice qué significan las bestias estas. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4, ¿qué cosa? Reyes. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora déjame decirte así: en la antigüedad un rey y una nación eran lo mismo. En la antigüedad era así. El rey de Babilonia, que vamos a referirnos con frecuencia a él, era sencillamente, él representaba a Babilonia. Matando al rey se acababa la nación, por eso tenían que nombrar a otro inmediatamente para que siguiera subsistiendo. En otras palabras, fíjate bien, como en la misma Biblia nos está mostrando que una bestia representa a un reino, a una nación, sencillamente. Vamos a ir por favor con otro simbolismo. Ahí, un día, Ezequiel capítulo 4, versículo 6. Ezequiel es el libro que está antes de Daniel. Ezequiel capítulo 4. Y para tener todo el contexto profético y no equivocarnos, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así, Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Página 859, perdón, si alguien estaba esperando la página. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Tú, hijo de Adán, toma un ladrillo y ponlo ante ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pon contra ella cerco. Edifica un muro, levanta un baluarte contra ella y pone alrededor de ella campamento y arietes. Toma también una plancha de hierro y ponle el lugar del muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y servirá de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Este es un símbolo, era algo figurado. Imagínense ustedes al profeta y a una persona adulta jugando ahí a los soldaditos. Porque le dicen: Señor, hazte ahí hazte la ciudad de Jerusalén y luego sítiala, pon soldados alrededor de ella. Una persona adulta jugando a los soldaditos, ¿qué es eso? Es una señal, es un símbolo. Aquí estamos ante el lenguaje figurado. Sigamos leyendo. Versículo 4. Te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre ti la maldad de la casa de Israel según el número de los días que duermas sobre ese lado. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días. Un día por cada, ¿qué cosa? Año. Un día representaba ¿cuánto tiempo entonces? Un año. Ahora, ¿quiere decir que cada vez que la Biblia menciona algún periodo de tiempo, inmediatamente aplicamos el criterio? No, siempre y cuando sea lenguaje figurado o estemos en un contexto profético. Y lo que tenemos aquí es un contexto profético. Y en el contexto profético, un día equivale a ¿cuánto tiempo literal? A un año. En el contexto profético. Ahora, dirás: oiga, ¿pero a qué horas vamos a entrarle a Daniel? Bueno, primero estamos poniendo las reglas generales para no perdernos, porque si no después nos vamos a perder.
Y no van a saber por qué estamos haciendo una cosa o dejamos de hacer la otra, por qué tomamos una opción y otra no. Pero vamos a entrar ahora en el libro del profeta Daniel. Para poder entender el libro del profeta Daniel, lo primero que necesitamos es considerar su contexto. Vayamos ahí a Daniel, en el capítulo 1, por favor, que ya sabes dónde está, página 813, Daniel, capítulo 1. Y ahora vamos a empezar a aplicar lo que hemos estudiado hasta aquí. Déjame decirte, primero que nada, que el libro del profeta Daniel fue escrito, no se sabe exactamente la fecha, entre el año 606 y el año 536 antes de Cristo. Y tú dirás, ¿por qué se fijan esas fechas? O por una razón, porque en el año 606 es donde empiezan a ocurrir los eventos que vamos a leer. ¿Qué pasó en ese año? 606 antes de Cristo. Capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Los especialistas en historia y todo eso, y no quiero abrumarte con datos históricos, con fechas, lo que dicen es que el tercer año del reinado de Joacim corresponde con el año 606 antes de Cristo. En ese año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, atacó a Jerusalén. Fue el primer ataque, de acuerdo con los historiadores. Fue el primer ataque a la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿y Jerusalén qué tiene que ver aquí? Bueno, debemos recordar esto, que a estas alturas del año 606 antes de Cristo, el reino de Israel ya se había dividido en dos partes: el reino del norte, que se llamaba Israel, y el reino del sur, que se llamaba Judá. A estas alturas la parte norte ya había sido destruida. Todos los israelitas de la parte norte habían sido llevados cautivos por el rey asirio se los digo, tiene que regresar. Por los asirios se los habían llevado. Y entonces solamente había quedado la tribu de Judá. De ahí que hoy en día a los israelitas nosotros los llamamos judíos, porque son descendientes de la tribu de Judá, que es la que quedó más completa. De las 12 tribus que componían la nación de Israel, la que quedó completa, más completa, fue la tribu de Judá. Y la tribu de Judá tenía su capital en la ciudad de Jerusalén. Por eso nosotros les llamamos judíos en general, porque son los que hay más. Esa es la razón. ¿Qué quiere decir esto entonces? Primero que nada, que Daniel era ¿de qué nacionalidad? Judía. Daniel era judío. Fíjense que no hemos avanzado del versículo 1. Solamente estamos entendiendo un versículo. Hay que entenderlo. ¿Por qué dice la Biblia todo lo que dice ahí y todo lo que significa para nosotros? Primero que nada, debemos recordar que Daniel era ¿de qué nacionalidad? Judía. ¿Y su capital cuál era? Jerusalén. Y cuando Nabucodonosor fue a atacar a la ciudad de Jerusalén y tomó la ciudad de Jerusalén, ¿qué significaría, hermanos? Que los gringos entraran aquí en México y tomaran la ciudad de México. No, pues que ya nos derrotaron, que ya quedamos, ¿qué cosa? Derrotados. Eso es lo que significaría. Revisa la historia, ya lo hicieron una vez, pero eso es otro asunto. Fíjate bien. Entonces, el contexto, primero que nada, es que Nabucodonosor conquista a la ciudad de Jerusalén. Y la conquista es la primera en el año 606 antes de Cristo. Van a venir otras dos todavía hasta que finalmente arrasa con toda la ciudad de Jerusalén. Pero en esta primera ocasión, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 2 dice así: y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría,
cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. El rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de Judá, a quienes el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Cuáles son los hechos aquí? Primero, que llega Nabucodonosor y toma Jerusalén en el año 606 a.C. Y entonces no solamente toma la ciudad y la sitia, sino que toma parte de los utensilios que estaban en el templo de Dios, en el templo del Señor allí en Jerusalén, y se los lleva al templo de su propio Dios. ¿Por qué hace eso Nabucodonosor? Por eso tenemos que estudiar la Biblia. Vayamos allá al libro del profeta Isaías en el capítulo 36, unas páginas atrás, y vamos a ver por qué hace esto Nabucodonosor, cuál era la costumbre en aquel tiempo. Isaías capítulo 36, versículo 1, página 758. Página 758. Isaías capítulo 36, versículo 1. Dice así, Isaías capítulo 36, versículo 1. Dice así: en el año 14, página 758. Isaías capítulo 36, versículo 1. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Esta es otra guerra que tuvieron, que ocurrió mucho tiempo antes de lo que estamos viendo aquí con Nabucodonosor. Aquí es Sennacherib, rey de Asiria, quien va a atacar a Jerusalén. Sigue diciendo así, versículo 2. Y el rey de Asiria envió al jefe mayor con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y entonces salieron a él Eliaquim, hijo del mayordomo Hilcías, Sebna el escriba, y Joa, hijo de Asaf el canciller. Y el jefe asirio les dijo: decide Ezequías, el gran rey de Asiria dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El consejo y poderío para la guerra que mencionas son solo palabras vacías. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Confías en Egipto, ese bastón de caña frágil que atraviesa la mano del que se apoya en ella. Tal es Faraón, rey de Egipto, para los que en él confían. Y si dices: en el Señor nuestro Dios confiamos, ¿no es ese aquel cuyos altos de altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén: ante este altar adoraréis? Ahora, haz un trato con mi señor, el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que los cabalguen. ¿Cómo pues podrá resistir al menor capitán de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y jinetes? ¿Acaso vengo yo ahora sin permiso del Señor a destruir este país? El Señor me dijo: ve a ese país y destrúyelo. Y entonces Eliaquim, Sebna y Joa dijeron al jefe asirio: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en hebreo, porque lo oye el pueblo que está sobre la muralla. Pero respondió el jefe asirio: me envió mi señor a decir estas palabras solo a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre la muralla, que con vosotros tendrán que comer su propio estiércol y beber su propia orina. Y noten ustedes, aquí está el punto importante. Versículo 13. Entonces el jefe asirio se puso en pie y gritó a gran voz en hebreo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar, ni os haga Ezequías confiar en el Señor diciendo: seguramente el Señor nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque el rey de Asiria dice así: haced conmigo paz y salid a mí, y entonces cada uno comerá de su viña y de su higuera y beberá el agua de su pozo.
hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: ¿el Señor nos librará? ¿Acaso los dioses de las naciones libraron cada uno a su tierra del mano del rey de Asiria? Y fíjense aquí qué importante. Dice: ¿acaso los dioses de las naciones los libraron de la mano del rey de Asiria? ¿Quién era más grande, el rey de Asiria o los dioses de aquellas naciones? Pues el rey de Asiria, porque luego dice así, versículo 19: ¿dónde está el Dios de Amar y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? En aquel tiempo, hermano, ser derrotado por otra nación significaba que tus dioses no servían, que el Dios de la nación que te estaba conquistando era más poderoso que tu Dios. Por eso es que Nabucodonosor, cuando llega allá a Jerusalén, él toma los utensilios del templo del Señor y se los lleva y los pone en el templo de su Dios, diciendo: mi Dios es más grande que el Dios de ustedes. Pero aquí hay un detalle bien importante. Regresemos a Daniel capítulo 1, por favor. Y este es el punto central en Daniel. Capítulo 1, versículo 2. Dice así, desde el versículo 1 para tener el contexto siempre. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y nota la declaración de la palabra de Dios aquí. Y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. ¿Por qué ganó Nabucodonosor en aquella ocasión? ¿Porque su Dios fuera más grande? No, es que Dios entregó la ciudad. Este es el punto central en el libro de Daniel. El Dios de Daniel es más grande que todos los otros dioses, aun cuando su pueblo haya sido vencido. El Dios que estamos mirando en el libro de Daniel no es un Dios cualquiera. Es más grande y más poderoso que todos los otros dioses. Y Él puede permitir incluso que sus hijos sufran. El hecho de que una persona esté pasando por un momento difícil en su vida no significa necesariamente que Dios lo ha abandonado o que su Dios no sirve. Lo que quiere decir es que está pasando por una situación difícil. Si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, es verdad, tienes que hablar con tu Dios. Tienes que buscar a Dios y preguntarle por qué. ¿Por qué el Señor está permitiendo aquello? En este caso, en el caso de Daniel, ellos, la nación de Judá y Jerusalén, cayeron en manos del rey Nabucodonosor. Pero no porque Dios fuera incapaz, sino porque Dios, ¿qué cosa? ¿Por qué lo permitió? Eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero déjame decirte que los hechos son estos. Regresemos ahí, por favor. Estábamos en el capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dice: y el Señor entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Porque Nabucodonosor pensaba que su Dios era más grande que el Dios de Daniel, aunque no era así. Luego dice así, versículo 3. Entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, y aquí la palabra eunuco para nosotros no es muy frecuente. Eunuco era una persona que había sido castrada. Regularmente lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas es que los eunucos en la corte de Babilonia regularmente eran oficiales de alto rango, con frecuencia, pero habían sido castrados.
Entonces, este oficial, Aspenaz, versículo 3, entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas, del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría, cultos, inteligentes. Y entonces, entre ellos, dice así, versículo 6, por favor, entre ellos estaban ¿quién? Daniel y sus compañeros. Entonces, lo que nos dice la Biblia es que el rey Nabucodonosor no solamente se llevó los utensilios del templo, sino que llevó también cautivos. Los hizo emigrar de manera forzada. Yo vivo en Estados Unidos, yo emigré voluntariamente. Y si tú supieras lo difícil que es hacer el cambio, especialmente para mis hijos. ¿Sabes lo que significa llegar a un país donde no entiendes ni jota de lo que habla la gente? Donde las leyes son diferentes, no son como las nuestras, son diferentes. La adaptación es terrible. Y por si fuera poco, en el caso de Daniel y sus compañeros, fueron llevados a fuerzas. Si yéndose voluntariamente es difícil, ¿te imaginas lo difícil que fue para ellos a fuerzas? A fuerzas, porque fueron llevados como prisioneros de guerra. Pero no solo eso. Dice la Biblia que el rey le pidió a Aspenaz que escogiera a ciertos jóvenes que iba a tener a su servicio. Daniel era un joven, era un muchacho cuando le pasó esto. Lo que dicen algunos es que no debió haber tenido más de 18 años, ni menos de 17, porque en la corte de Babilonia la ley decía que nadie menor de 17 años podía estar al servicio del rey. O sea que la edad que se calcula de Daniel y sus compañeros es entre los 17 y los 22 años. Muchachos, jóvenes completamente. Pero déjame decirte algo, mantén eso ahí nada más ahorita, porque hay una pregunta que debemos nosotros contestar. ¿Por qué Dios permitió que Jerusalén fuera conquistada? Hay una razón. Vayamos ahí, por favor, a Segunda de Crónicas. Eso está. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas en el capítulo 36. Eso está antes de Daniel. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Es en la página 508. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer del versículo 14 en adelante, sería 509, página 509. Ahí está el versículo 14. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 14. Dice así: también todos los príncipes, quizá desde el versículo 13, dice, además se reveló, versículo 13, además se rebeló contra Nabucodonosor, a quien había jurado fidelidad delante de Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volver al Señor, el Dios de Israel. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, la maldad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa que el Señor había santificado en Jerusalén. El Señor, el Dios de sus padres, desde el principio les habló por medio de sus mensajeros, porque se compadecía de su pueblo y de su morada. Pero ellos se reían de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor subió contra su pueblo y ya no hubo qué cosa, ya no hubo remedio. ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué el Señor entregó a Jerusalén en manos de Nabucodonosor? Primero que nada por la maldad que había en la ciudad de Jerusalén, pero no solo por la maldad. La Biblia dice que ellos se burlaban de quienes les invitaban a cambiar su manera de vivir. Hasta que llegó el momento que, ¿qué cosa?
que ya no hubo remedio. A veces, hermano, cuando cosas malas pasan en nuestra vida, tenemos que hablar con Dios, porque puede ser que a lo mejor haya maldad en nuestro corazón. Puede ser. Por eso es algo que tenemos que hablar con Dios. No siempre es así. No siempre es así. En el caso de Daniel, vamos a ver que era una persona muy diferente de lo que era el resto del pueblo. Y él sufrió por la maldad de todo el pueblo. ¿Por qué otra razón? Vayamos ahí por favor a Jeremías capítulo 25, que está más adelante de Crónicas de donde estábamos, muy cerca de Daniel. Está Jeremías capítulo 25. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Jeremías capítulo 25, página 814, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 25, versículo 1 en adelante. Dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que es el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto fue en el año que pasó, al año siguiente de que pasó el ataque contra Jerusalén. Al año siguiente de donde estamos considerando de Daniel. Versículo 2. El profeta Jeremías comunicó el mensaje a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. Les dijo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, que son 23 años, recibí palabra del Señor y os hablé una y otra vez, pero no escuchaste. ¿Durante cuánto tiempo les estuvo hablando el profeta Jeremías? 23 años. Pero el pueblo no quiso oír. Déjame decirte una cosa, mi querido amigo y hermano. Tú estás aquí esta noche porque de alguna manera Dios te ha estado hablando. Y no es la primera vez. Y tú lo sabes bien. No es la primera vez. Y aquí en la iglesia los hermanos todos han estado orando y pidiendo para que tú estuvieras esta noche hoy aquí. Por eso te digo en el nombre de Cristo Jesús, no cierres tus oídos. Porque si cierras tus oídos, llegará el momento en que no habrá remedio. Llegará el momento de eso. Oiga, ¿me quiere usted espantar? Sí, porque es terrible lo que puede suceder cuando nosotros rechazamos a Dios o nos burlamos de sus profetas. Es terrible lo que puede suceder. Debemos tener cuidado. Por el otro lado, déjame decirte esto, mi querido amigo y hermano. Tú que conoces la palabra de Dios de tiempo atrás, si el Señor te ha estado diciendo que dejes este o aquel vicio y no haces caso, va a llegar el momento que no va a haber remedio. Y luego no culpes a Dios de lo que es la consecuencia de tus propias acciones, de la terquedad propia que tenemos los seres humanos en la maldad. No culpemos a Dios de eso. No culpemos a Dios de lo que pasó en Jerusalén, porque 23 años estuvo Jeremías hablándoles, pero la gente, ¿qué cosa? No quiso ir. Y llegó el momento que ya, ¿qué cosa? Ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Sigue diciendo así la palabra de Dios. Dice así, versículo 4. Y aunque el Señor os envió a todos sus siervos los profetas, una y otra vez, no oísteis ni prestasteis ninguna atención. No fue solo Jeremías el que le habló al pueblo de Israel, fueron muchos. Y de alguna manera Dios te ha estado hablando también a ti en tu vida, de muchas maneras y diferentes. Dios nunca va a dejar que venga sobre ti la destrucción, para decirlo así nada más. Primero hay muchos avisos, muchas veces, que si no hacemos caso, va a llegar el momento que, ¿qué cosa? No va a haber remedio. Y no culpemos entonces a Dios de nuestra propia terquedad. Luego sigue diciendo así, versículo 5. Ellos os decían:
Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio el Señor a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis en pos de otros dioses para servirlos y adorarlos, ni provoquéis mi enojo con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis escuchado, dice el Señor, y me habéis provocado con la obra de vuestras manos para vuestro mal. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso: por cuanto no habéis escuchado mis palabras, voy a reunir a todas las tribus del norte, dice el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra este país, contra sus habitantes y contra todas estas naciones en derredor. Los destruiré y los pondré por escarnio, por burla y en perpetua desolación. Y haré desaparecer de entre ellos la voz del gozo y la alegría, el canto del novio y la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara, y toda esta tierra quedará desolada en espanto. Y estas naciones servirán al rey de Babilonia, ¿cuánto tiempo? 70 años. 70 años. La razón por la cual el Señor había dejado al pueblo de Israel es que ellos tenían una idolatría aferrada. Se habían aferrado a sus ídolos y a su maldad y no querían obedecer al Señor. Y entonces el Señor dice: miren, antes de acabarlos de manera completa y total, va a pasar esto. Y van a pasar por un periodo de problemas terribles durante 70 años. Durante 70 años. Esta profecía, mi querido hermano, no quiero que lo olvides. Porque Daniel está yendo cautivo allá a Babilonia debido precisamente a esta situación general en la nación, en su ciudad donde él vivía, en Jerusalén. Él está yendo allá y va a tener que pasar ¿cuánto tiempo? 70 años antes de que puedan regresar. Pero el Señor dijo: a los 70 años regresarán a su tierra nuevamente. Ahora, déjame decirte esto, hermano, poniéndolo para nosotros el día de hoy. Dios nunca va a permitir que algo malo te suceda sin primero avisarte. Si tú eres responsable de algo, el Señor te lo va a hacer saber. Y te va a decir: tienes que cambiar o modificar esto porque esto no está bien en tu vida. Y el Señor te lo va a hacer saber de una manera o de otra. Y te lo va a estar haciendo saber vez tras vez. Si tú persistes en aquello, entonces el Señor, para librarte de lo que significa la maldad que estás haciendo, va a permitir que te vengan otros problemas para que reacciones. Si la persona no reacciona, entonces el Señor cada vez va a ir permitiendo que sea más grande la dificultad. Pero Dios nunca te va a dejar clavado en el problema. El Señor le prometió al pueblo de Israel en 70 años, ¿qué cosa? Regresar. Porque esa es la otra característica del Dios de Daniel que se presenta aquí en las Sagradas Escrituras. Sí, es un Dios justo, pero es un Dios misericordioso y bueno, que va a restaurar a sus hijos. Que cuando Él tiene que castigar, no lo hace para destruir, lo hace para restaurar. Te lo diría así, hermano: cada problema de la vida que te venga, lo puedes mirar como un obstáculo, como una piedra en el camino. Pero una piedra puede ser un obstáculo o un peldaño. Una piedra puede ser un obstáculo que te haga caer, o puede ser un peldaño que te haga subir. Depende de una sola cosa: si buscas al Dios que convierte los obstáculos en peldaños, el Dios de la Biblia. De eso depende todo, de eso depende todo. Finalmente el profeta dijo: en 70 años ustedes regresarán acá. Pero ¿quién fue Daniel? Detengámonos ahora un poquito directamente en el personaje de Daniel. Ya vimos la situación de su nación. Ahora veamos la persona de Daniel. Regresemos ahí por favor a Daniel capítulo 1, versículos 3 al 7. Y vamos a notar varias cosas. Pero oiga, leemos y leemos lo mismo y cada vez encontramos más información. Exacto, ¿te acuerdas que te dije que era eso lo que íbamos a hacer? Leer y leer y leer hasta comprender todo lo que dice el pasaje. De eso se trata. Dice así, versículo 3: entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas del linaje real, de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en toda sabiduría,
cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Y el rey le señaló una porción diaria de la comida real y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran ante el rey. Entre estos estaba ¿quién? Daniel. Entonces, ¿quién era Daniel? Primero que nada, pues era un cautivo de guerra, eso es cierto, ya lo vimos, era un cautivo de guerra, pero además era de linaje real. Esto quiere decir que era de la alta sociedad, de allá de Jerusalén, era de la alta sociedad. Pero la Biblia dice que el rey le ordenó que buscara muchachos sin defecto, físicamente perfectos, no tenían ningún defecto, no estaba barrigón ni nada de eso, no señor, sin defecto. Y perdón, yo también tengo barriga, ya tengo defecto, ¿verdad? O sea, era sin defecto físicamente hablando. Pero no solo eso, además tenían que ser guapos, bien parecidos. Daniel era un muchacho guapo, joven, físicamente y atractivo, físicamente también. Pero no solo eso, los requisitos que tenían que cubrir era que tenía que ser también, ¿qué cosa? Hoy no ningún papanatas ahí, ningún babeante, dice mi esposa con todo respeto. No, tenía que ser alguien inteligente. Y Daniel era una persona muy inteligente. Y déjame decirte esto, hermano. Primero que nada, la Biblia, para entender la Biblia se requiere inteligencia. Ser religioso no significa ser tonto. Ser religioso significa que tengo una inteligencia que está coordinada con la inteligencia de Dios, que es diferente. Si alguien piensa que ser religioso es ser tonto, está equivocado. Y ahorita lo vamos a ver más todavía. Para ser religioso hay que ser inteligente. Dios pide eso de nosotros. Sigamos leyendo. Capítulo 1, versículo 8. Dice así: ¿cómo más era Daniel? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni con el vino del rey. Por eso pidió al jefe de los eunucos permiso para no contaminarse. Y Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Si llega a ver que vuestro rostro está más pálido que el de los jóvenes de vuestra edad, pondréis en peligro mi cabeza ante el rey. Entonces Daniel dijo al guarda, al que estaba encima del jefe, que había puesto sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, le dijo así: prueba, te ruego, a tus siervos durante 10 días, danos legumbres a comer y agua a beber, y después compara nuestro rostro con la de los jóvenes que comen la comida del rey, y según veas, haz después con tus siervos. Fíjate bien, Daniel era una persona decidida, que tomaba decisiones firmes, y él decidió, dice la Biblia, no contaminarse con la comida que el rey les había asignado. ¿Por qué dice eso la Biblia? Por una razón. En la antigüedad no había carnicerías como hay ahora. En aquel tiempo, la carne que se consumía se vendía en los templos, porque primero había sido sacrificada a los dioses, y comer de esa carne significaba entonces, ¿qué cosa? Adorar al Dios al que se había ofrecido el sacrificio. Por eso Daniel y sus amigos dijeron no. Primera razón. Segunda razón, Daniel por eso pide legumbres, frutas y verduras, semillas, todo eso, y agua. Él no quiere vino. ¿Quiere qué cosa? Agua. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. El alcohol mata las células del cerebro y vuelve tonta a la gente. Oiga, pero es que es bueno para el corazón. Pues sí, tal vez, pero va a acabar con tu cerebro. Tú dirás, ¿qué prefieres? Hay otras maneras mejores para cuidar el corazón que tomar vino. Así que Daniel no era tonto, y él quería conservar su mente, su cerebro en la mejor condición posible, y su cuerpo también.
No era ningún tonto. Ser religioso, mi querido amigo y hermano, no significa ser tonto. No, Dios no quiere eso. Ser religioso, el Dios que yo encuentro aquí en las Sagradas Escrituras, es un Dios que espera de sus hijos que seamos, ¿qué cosa? Inteligentes. Inteligentes. Luego sigue diciendo así, fíjate bien, versículo 15 en adelante. Al cabo de los 10 días vino la prueba. ¿Por qué puso Daniel esa prueba de 10 días? Y vean lo que pasó, ahorita les voy a explicar por qué. Versículo 15. Al cabo de 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que el de los otros jóvenes que comían de la comida del rey. A los 10 días se veían mucho mejor Daniel y sus amigos que los demás. ¿Y a poco tan rápido se notó la diferencia? Ay, hermano, te voy a decir un secreto de los ganaderos. ¿Sabes cuál es el secreto de los ganaderos para engordar ganado? Comprarlo flaco. ¿Cómo es eso? Sí, hombre. A eso le llaman, me dice mi hermano que es veterinario, que eso lo llaman crecimiento compensatorio. O sea, un toro, por ejemplo, que ha estado ahí mal comido, mal alimentado y todo lo demás, que se le ven estas costillas, los huesos y todo lo demás, está así porque está mal comido. Entonces, lo que hace el ganadero inteligente es esto: toma esos toros flacos, mal comidos, los mete al corral, les pone vitaminas y les da bien de comer y harta agua, y en 3 meses, listos para ser sacrificados. Porque el organismo tiene ese sistema, un crecimiento compensatorio. Tú dirás, pero ¿y por qué Daniel tuvo crecimiento compensatorio? Por una razón, porque fue tomado preso. Y de Jerusalén hasta Babilonia, el viaje se hacía en aquel tiempo a pie. Y no creas que les daba muy bien de comer, porque era prisionero de guerra. Así que ¿cómo crees que llegaron Daniel y sus amigos allá a Babilonia? Pues se les veían las costillas, hermano. ¿Qué más iba a hacer? Y luego de repente les empezaron a dar buena comida, legumbres, granos, semillas, trigo, maíz, qué sé yo, frijoles, todo eso. Oiga, pues en 10 días estaban hechos unos toros. ¿Se dan cuenta? Ahora fíjense bien cómo la Biblia nos está dando mucha información, pero debemos tomar esto en cuenta, hermanos, que la Biblia está resumida. Y nosotros tenemos que ir tomando en consideración todo para poder entenderlo. O sea, Daniel no era tonto, Daniel era inteligente. Dios espera que nosotros seamos inteligentes y que seamos personas decididas, que tomemos decisiones firmes. Dios no, vaya, ser religioso, hermano, no significa que te dejas manipular por cualquiera. No, al contrario, ser religioso significa que eres una persona inteligente que sabe tomar decisiones y que toma las decisiones adecuadas y acertadas y se mantiene de manera inteligente, no tonta, no tonta. Y eso es lo que es Daniel, eso es lo que estamos viendo con Daniel. Sigamos leyendo y verás hasta qué grado llegó la inteligencia de Daniel. Versículo 16. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. Y entonces a estos 4 jóvenes Dios les dio ¿qué cosa? Conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y además Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial jefe los presentó ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos, y entre todos no fue hallado otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así quedaron al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consultó, los encontró 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y Daniel siguió allí hasta el primer año del rey Ciro. Fíjate bien, ¿qué tan inteligentes llegaron a ser? 10 veces más sabios que todos los sabios que ya estaban allí en el reino de Babilonia. Y déjame decirte, ¿quieres saber de qué está hablando la Biblia cuando dice 10 veces más sabios? ¿Sabes tú quiénes inventaron el álgebra? Los babilonios. Sí, las matemáticas, esa ciencia que quita la paciencia y las ganas de estudiar, decíamos en aquel tiempo. Esa la inventaron los babilonios. Y sabes una cosa, Daniel y
amigos llegaron a ser 10 veces más expertos que los sabios de Babilonia en solo 3 años. 10 veces mejores, 10 veces mejores matemáticos que los matemáticos que había allá. De eso estamos hablando, hermano. El Dios de la Biblia es un Dios que tiene toda la inteligencia y que Él la da a quien lo busca. De eso estamos hablando. Estás en la escuela y no sabes qué hacer con matemáticas, pues depende de quién sea tu Dios. El problema no está con las matemáticas, el problema está con tu Dios. Porque no estás buscando al Dios que tiene el conocimiento de todas esas cosas. Y en el caso de Daniel y sus amigos, el Señor los hizo, dice ahí, que les dio sabiduría y conocimiento 10 veces mayor que todos los demás. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes tú cuál es de las carreras más difíciles que hay hoy en día? ¿Sabes cuál es de las más difíciles? Astrofísica. ¿Sí? Astrofísica, necesitas todas las matemáticas que se han inventado, toda la física que se conoce y toda la química que seas capaz de entender para ser un astrofísico. ¿Y sabes quién inventó la astrofísica? Por los babilonios. Ellos podían predecir cuándo iban a ocurrir los eclipses ya en el tiempo de Daniel. Y la Biblia dice que llegó a ser, Daniel y sus amigos llegaron a ser 10 veces mejores. Ese es el Dios, mi querido amigo y hermano, del que yo quiero hablarte. Del Dios que tiene toda la sabiduría y que la da a quien se lo pide. De eso es de lo que se trata el estudio de Daniel. El estudio de Daniel no es nada más estudiar profecías y cosas del fin del mundo. No, es mucho más que eso. Es llegar a conocer y comprender al Dios de Daniel, el Dios que lo hizo 10 veces más inteligente que los astrónomos y astrólogos que había allá en Babilonia y que los matemáticos de aquel tiempo. De ese Dios es el que vamos a estar estudiando, hermano. De ese Dios es el que vamos a estar hablando. Ese es el Dios que yo quiero compartir contigo. El Dios que lo sabe todo y que puede darnos el conocimiento de todo lo que le pidamos. Él lo puede hacer. Lo hizo con Daniel en el pasado y lo hará también con nosotros en el presente, si nosotros se lo pedimos. Pero ¿sabes una cosa? Daniel, dice aquí la Biblia, que siguió hasta el tiempo de Ciro. Déjame decirte nada más qué significa esto. El rey Nabucodonosor estuvo como rey durante 43 años. Y Daniel entró al servicio de Nabucodonosor 3 años después de que Nabucodonosor empezó como rey. O sea que trabajó con Nabucodonosor por 40 años. El reino neobabilónico, como se le conoce en la historia, duró más o menos 65 años. Los siguientes 22 años los ocuparon primero un hijo de Nabucodonosor y luego otros familiares de Nabucodonosor, y hasta que finalmente vino Ciro el persa y conquistó a Babilonia también. Y también durante el tiempo de Ciro el persa, también Daniel era todavía un personaje importante en la política y en el gobierno de aquel tiempo, porque Dios le había dado sabiduría 10 veces mayor que la de todos los que existían en su tiempo. Te hago una pregunta. ¿Por qué te hice esta historia? Te hago una pregunta. ¿Cuántos secretarios de Estado aquí en México terminan el periodo junto con el presidente? Ninguno. No aguantan, nomás son 6 años y no aguantan los 6. Y cuando llegan a aguantar los 6, lo consideran presidenciable, y por ser considerado presidenciable, no sale. No le toca. Es rarísimo eso. Ahora tú te imaginas a una persona ahí como primer ministro, como jefe de Estado, como secretario de Estado durante casi 80 años. Tenemos mucho que aprender de alguien así, ¿no creen? O sea, tiene mucho que enseñarnos a alguien así. O sea, tiene mucho que decirnos, hermanos. Mucho que decirnos. Por eso, fíjense bien,
Daniel es un personaje muy, muy importante. Vayamos allá al capítulo 6 de Daniel y vamos a ver un aspecto más de lo que fue su vida y cómo era Daniel. Capítulo 6, versículo 1. Aquí ya están los persas gobernando. El Darío que se habla de aquí ya es un rey persa. Dice así, capítulo 6, versículo 1. A Darío, rey persa, le pareció bien nombrar a 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno. Échenle nomás. Después del rey había 3, y de esos 3, uno de ellos, ¿quién era? Daniel. No cualquier persona, como hemos dicho. Dice así, versículo 2. Y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era uno, a quien esos gobernadores diesen cuenta para que el rey no recibiese daño. Pero Daniel se distinguió tanto entre esos gobernadores y presidentes por su espíritu superior, que el rey pensaba ponerlo sobre todo el reino. Ándenle ustedes. Y cuando ustedes saben, cuando un político se está proyectando, ¿qué hacen nosotros? Le empiezan a poner piedras en el camino. Algo así pasó. Sigamos leyendo. Versículo 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. Ay, carambas. No había ningún vicio ni falta. No le podían hallar por ningún lado. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna, si no la procuramos en la ley de su Dios. Le estaban buscando el lado, ¿qué cosa? Flaco. Dijeron, el lado flaco está en su Dios. Va a ser la única. Y entonces fíjense lo que hicieron los políticos. Versículo 6. Entonces esos gobernadores y presidentes se juntaron ante el rey y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes han acordado que promulgues un edicto real y lo confirmes, mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días dirija algún pedido a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Fíjense bien, la cosa parecía muy inocente, ¿no? Y además a un rey pues le halagaban, le subían su ego, como dice el otro. ¿Sabes qué, rey? Mira, todos los gobernadores, y siempre dicen eso los políticos, todo el pueblo, y no siempre es todo el pueblo, pero aquí eso fue lo que dijeron: todos ya estamos de acuerdo, aunque no habían consultado a Daniel y Daniel no sabía nada. Todos estamos de acuerdo en que durante el espacio de 30 días solo se te pueda pedir a ti, solo se pueda orar a ti, a nadie más, a ningún otro Dios, ni persona, ni nada. Y entonces le dijeron así, versículo 8: ahora confirma el edicto y fírmalo, para que no se pueda cambiar conforme a la ley de Media y de Persia, que es irrevocable. Así, el rey Darío firmó el decreto escrito. Le pusieron un 4 a Daniel, como decimos por acá. Le pusieron un 4. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, 3 veces al día se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. Fíjate bien, Daniel pudo haber sencillamente, ahora en lugar de abrir las ventanas, las cierro antes de orar. Porque él oraba ¿cuántas veces al día? 3 veces al día. 3 veces al día. Y él bien pudo haber cerrado las ventanas y ya no lo veo. Pero él dejó las ventanas abiertas como siempre. No tenía nada de qué esconderse. Mi querido hermano, el Dios de la Biblia es un Dios al que le agrada que nosotros oremos. Por eso, hermano, si tú llegaste temprano, tú encontraste aquí a la iglesia orando. Y por eso yo quiero invitarte a todos. A las 6:30 de la tarde tenemos aquí lo que llamamos el bando de oración. Y oramos todos juntos aquí.
Si tienes un problema, tienes un pedido, tienes una preocupación o sencillamente quieres agradecerle al Señor en oración, pues ven entonces y vete con nosotros a las 6:30. Y todos están invitados, todos. Y sabes una cosa, Daniel nos escondió. Y la oración, hermano, es algo que nunca debiéramos escondernos de avergonzarnos de ello. Todo lo contrario, Daniel sabía quién era su Dios. Por eso no se avergonzaba de orar abiertamente. Luego sigue diciendo así, versículo 11, ahí van. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando ante su Dios. Y enseguida, ahí van con el chisme, fueron ante el rey y le hablaron acerca del edicto real. ¿No has confirmado el edicto mandando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida algo a cualquier dios u hombre fuera de ti sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey, es verdad, conforme a la ley de Media y de Persia que nos abroga. Entonces dijeron al rey, Daniel, tu preferido, tu cuate. Entonces dijeron al rey, Daniel, uno de los judíos cautivos, no te respeta, ni acata el edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición. El 4 ya estaba cerrado. Cuando el rey oyó esto, versículo 14, le pesó en gran manera y procuró librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librar. Quiero decirte esto, hermano, que fíjate que aquí el rey lo que hace es tratar de librar a quien. Eso es porque el rey amaba a Daniel y se dio cuenta que había sido una trampa. Se dio cuenta de la trampa, pero ya había caído él en la trampa y no se podía hacer más nada. Y esto me llama mucho la atención. ¿Cómo se sobrevive a todos esos reyes y durante tantísimo tiempo siendo primer ministro? Orando, como lo hizo Daniel. Y cuando el Dios de Daniel es tu Dios también, si el Dios de Daniel es tu Dios y oras como lo hacía Daniel, un día Dios te puede poner en un lugar así, pero te tienes que mantener como Daniel, orando 3 veces al día. La oración, mi querido hermano, para un cristiano no es opcional. La oración es esencial en la vida de un cristiano. Y Daniel, si Daniel logró ser lo que fue, se debió primero que nada a que él era una persona de oración, que continuamente él ponía su mente y su corazón en contacto con Dios, y Dios compartió con él de su sabiduría y de su inteligencia. Sigamos leyendo, porque aquí fue lo que pasó. Pero aquellos hombres, versículo 15, pero aquellos hombres se reunieron ante el rey y le dijeron, tú sabes que es rey de Media y de Persia, que ningún decreto u orden que el rey confirma se puede cambiar. Entonces, por orden del rey, trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y este es el punto que quiero que te quede claro. Dice, y el rey dijo a Daniel, tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la entrada del foso, y el rey la selló con el anillo de sus príncipes para que no se cambiase el acuerdo acerca de Daniel. Y luego el rey volvió a su palacio y se acostó en ayunas, y no trajeron instrumentos de música ante él, y se le fue el sueño. Verdaderamente el rey amaba a quien. A Daniel. Luego dice así, versículo 19, el rey por tanto se levantó muy de mañana y fue a prisa al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a gritos a Daniel con voz triste, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y entonces Daniel respondió, rey, para siempre vive. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones para que no me hiciesen ningún daño, porque fui hallado inocente por él, y aún ante ti nunca hice nada malo. Pero ¿cómo lo llamó el rey? Siervo del Dios viviente. 2 palabras ahí. Siervo primero que nada.
De Dios sí, pero no de cualquier Dios. Del Dios, ¿qué cosa? Viviente. El Dios del que habla el libro de Daniel aquí en la Biblia, mi querido hermano, es un Dios vivo. No está muerto. Es un Dios vivo y que interviene de manera activa en la vida de sus hijos, de sus siervos. El Dios del que estamos estudiando y que vamos a estudiar aquí en el libro de Daniel es un Dios que está vivo y que interviene en tu vida, que es parte de tu vida, de la vida de cada uno de nosotros. Es parte de nuestra vida. Daniel, siervo del Dios viviente. Así se le llama a Daniel. Pero ¿sabes qué? Hay dos cosas que son las que más me impresionan de Daniel. Hayamos unas páginas adelante. Daniel en el capítulo 9, versículo 23. Y quizá para tener un poco del contexto, desde el versículo 20. Dice así: aún estaba yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi ruego ante el Señor mi Dios por su santo nombre. Daniel estaba orando. ¿Qué cosa, verdad? Como que ni es nuevo ya. Daniel orando. Entonces él está orando, pidiendo al Señor, y vean lo que pasa ahí. Versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando aquel varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, vino volando con presteza y me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y me dijo: Daniel, ahora he venido para darte sabiduría y entendimiento. Tan pronto como empezaste a orar, fue dada la respuesta, y yo he venido a enseñártela, porque tú eres, ¿qué cosa dice ahí? ¡Oh, muy amado! ¿Sabes una cosa? Daniel no solamente era amado por el rey Darío. La Biblia dice aquí que Daniel era una persona muy amada, ¿dónde? En el cielo, por el Señor. Daniel era una persona muy amada por Dios. Y una día de repente yo pensé: Señor, sí, pero es que a lo mejor solo lo amaste a Él. A lo mejor no tienes amor para mí como lo tuviste para Daniel. Ah, mi hermano, ¿sabes qué dice la Biblia? Vayamos ahí, San Juan capítulo 3, versículo 16, por favor. San Juan capítulo 3, versículo 16. San Juan capítulo 3, versículo 16. Nuestro Señor Jesucristo dijo esto así. Hermoso, dice. San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios a Daniel. ¿Dice así? No dice así, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a Enrique. No. Porque de tal manera amó Dios a María. No. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo entero, hermano. Al mundo entero. Dios nos amó de una manera tan grande que la mejor manera de demostrarlo, dice aquí, que Él entregó, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga que gozar vida eterna. Ah, mi hermano, muy amado delante de Dios, no solo Daniel, es el mundo entero, todos nosotros. Nos amó tanto el Señor que dio a su Hijo para morir por nosotros en la cruz, como la mayor muestra de amor y de cariño. ¿Sabes por qué estamos aquí? Por amor, porque Dios nos ama. ¿Sabes por qué no se nos cae el techo encima? Oh, no es que lo construyeron muy bien, los ingenieros saben harto de física, matemáticas y calcularon muy bien. Y con todo y eso se cae, hermano. Con todo y eso, un día construyeron el Titanic, que decían que se nos iba a hundir. Sí, cómo no. Que ni Dios lo podría hundir. No le atravesó un pedazo de hielo y se hundió el barco ese. ¿Por qué, hermano? Por una razón. Porque si no nos cae el techo encima, debes recordar algo, que es porque delante de Dios tú y yo también somos muy amados. Muy amados. Por eso, mi querido hermano, al orar, recuerda esto que te digo, que inmediatamente que tú abres tu boca en oración al Señor, el Señor escucha tu oración y Él dará la respuesta conforme a su voluntad y a su sabiduría. Él te dará la respuesta.
pero confía en Él, porque Él te ama. Él nos ama. Y cuánto nos ama, nos amó tanto que dio a su propio Hijo para morir por nosotros en la cruz, para mostrarnos cuánto nos ama Él. ¿Sabes, hermano? Ese es el Dios de Daniel, un Dios que ama con un amor inmenso, un amor tan grande que está atento a tus oraciones. El amor de Dios, hermano, es tan grande que Él escucha cada oración de forma personal, como en el caso de Daniel, y Él escuchará la tuya también, la de cada uno de nosotros, porque Dios es así. El Dios de la Biblia es un Dios de amor y de cariño así. Pero ¿sabes algo? Hay algo más sorprendente que solamente a Daniel se le ha dicho. Yo creo por la fe en Cristo Jesús que puedo tener vida eterna porque Él me ama. Pero ¿sabes algo? Daniel no lo leyó. Vayamos allá al libro del profeta Daniel nuevamente, en el capítulo 12. Daniel en el capítulo 12, versículo 13. Es lo que le dijeron a Daniel. Capítulo 12, versículo 13. Dice, pero tú, le dijeron a Daniel, pero tú, Daniel, sigue hasta el fin de tu vida. Descansarás. O sea, vas a morir. Y en los últimos días te levantarás para recibir tu herencia. Esa es la única persona a la que el Señor le dijo: no te preocupes, Daniel, vas a morir, vas a descansar, pero después yo te resucitaré y te daré vida eterna. Yo te resucitaré y te daré vida eterna. ¿Sabes algo? Esa es la razón de estudiar el libro de Daniel. Tiene mucho que enseñarnos. Tenemos mucho que aprender de él. Tenemos mucho que conocer del Dios de Daniel. El Dios que le dijo: mira, yo te voy a resucitar en aquel día y tendrás vida eterna. Pero ¿sabes algo? Este Dios, hay un asunto muy especial que con frecuencia las personas nos da mucho miedo. Déjame decirte así, por favor. El nombre Daniel lo que significa es: Dios es mi juez. Y entonces una vez alguien me dijo: no, ahí está pues. Ahí viene de nuevo, ya nos va a espantar con el garrote. Ahora Dios es mi juez. Dios es mi juez. ¿Sabes qué es lo que sucede, hermano? Que cuando nosotros vemos la palabra juez en la Biblia, nosotros la entendemos con lo que significa hoy ser juez o ir ante un juez, especialmente aquí en México. Aunque la justicia dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en la práctica es lo contrario. Todo el mundo es culpable hasta que demuestre qué cosa, su inocencia. Eso es lo que sucede en la práctica. Y entonces, cuando pensamos en un asunto de juez, inmediatamente pensamos en que soy culpable y en la condena. Y en la condena. Pero ¿sabes que eso en la Biblia no es así? ¿Sabes que en la Biblia tiene un libro completo para explicarnos qué significa un juez en la Biblia? El libro de Jueces. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer las partes importantes. Vayamos ahí a Jueces, por favor, en el capítulo 2, y vamos a entender qué es esto del juez y por qué Daniel significa Dios es mi juez. Jueces en el capítulo 2, eso está en la página, un segundo, en la página 266.
página 266. Jueces capítulo. Entonces el enojo del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los despojaban. Los abandonó en manos de sus enemigos y no pudieron enfrentarlos más. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y jurado. Y así tuvieron gran, ¿qué cosa? Aflicción. Pero luego dice así, fíjate bien, versículo 16. Pero el Señor levantó jueces que los libraran de sus despojadores. ¿Qué hace un juez en nuestro tiempo? Juzga y condena. ¿Pero qué hace un juez en la Biblia? Librar. El juez era el libertador. Cuando el nombre Daniel significa Dios es mi juez, lo que la Biblia nos quiere decir es que Dios es mi libertador. Es tu libertador. Es el que nos puede librar y liberar de todas las calamidades que nos pasan en la vida, de nuestras debilidades y defectos. Él es el único que puede hacer ese cambio en nuestra vida. Dios es el libertador. Dios es mi libertador primero que nada. Pero fíjate bien que no solamente los libraban, sino que hacían algo más. Versículo 17. Pero dice, tampoco oyeron a sus jueces. O sea, después que los libraban, ya no los querían, ¿qué cosa? Oír. Ya no los querían escuchar, sino que se prostituyeron tras otros dioses y los adoraban. Y bien pronto se apartaron del camino de sus padres, que obedecían los mandamientos del Señor por ellos, pero ellos no hicieron así. Cuando el Señor les levantaba un juez, Él estaba con el juez y los libraba de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufría. Pero cuando el juez moría, volvían a corromperse más que sus padres, siguiendo a otros dioses para servirlos y adorarlos, y rehusaban abandonar sus malas prácticas y su obstinado camino. En otras palabras, el juez hacía dos cosas: libraba y gobernaba, dirigía al pueblo. Libraba y gobernaba. Cuando el juez moría, pues entonces otra vez se desgobernaban estos y se volvían a las mismas. Y Dios tenía que levantar otro juez que librara y qué cosa, y gobernara. Si Dios es libertador y gobernador, déjame decirte una cosa, que entonces Dios es rey. Ese era el trabajo, del juez, librar y gobernar como rey. Por lo tanto, podemos decir con toda claridad, el nombre de Daniel significa Dios es mi rey, el que me libra y gobierna mi vida. Para entender el libro de Daniel, entonces, se requiere esto, mi querido hermano, que nosotros hagamos del Dios de Daniel nuestro rey amado. Entender la apocalíptica y las profecías y todo lo demás es muy difícil cuando no has hecho de Dios el rey de tu vida. Pero cuando Dios es el rey de tu vida, entonces Él aclara todas las cosas de una manera sencilla y hermosa. Y te voy a decir algo más: no hay nada que temer del fin del mundo si Dios es mi rey, si Dios es mi juez, mi libertador y mi gobernador. Yo no tengo miedo que el mundo se acabe, porque mi Dios, Él me librará, porque es mi libertador y Él es mi rey, el que gobierna mi vida. ¿Qué es lo que le quiero decir en este momento para terminar? Si quieres entender con claridad lo que vamos a estudiar, hay una decisión que hay que tomar en este momento. ¿Quién va a ser el rey de tu vida? No, yo mando en mi vida y hago lo que yo quiera. Ah, está bueno. Pero entonces no te quejes después. Pero sí te puedo decir una cosa con toda claridad: si hacemos del Dios de la Biblia el rey de nuestra vida, nuestro libertador y nuestro rey,
no tenemos nada que temer del futuro, absolutamente, porque el Dios de la Biblia, el Dios de Daniel, es el Todopoderoso. De ese Dios estoy hablando en esta noche. ¿Qué le dirás a Dios en esta noche? ¿Lo aceptarás como el Rey de tu vida, como tu libertador y tu gobernador? ¿Lo aceptarás como tu juez, como tu rey? Porque hace tiempo yo le pedí al Señor que no solamente fuera mi libertador, sino también que Él gobernara mi vida. ¿Y sabes algo? Desde entonces ha sido lo más hermoso que me ha pasado. Por eso yo te quiero invitar esta noche a que pruebes y a que invites al Señor a ser el Rey de tu vida. ¿Cuántos quisieran decirle en esta oración al Señor, igual que Daniel, yo quiero que seas el Rey de mi vida? ¿Quisieras ponerte de pie para decir su oración? Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, en esta noche le he presentado a mis hermanos lo que tú me diste a mí, lo que llena mi mente y mi corazón. Este Dios maravilloso que tú eres, Señor, un Dios lleno de amor y de cariño, de bondad, de ternura, pero es verdad también de justicia. Porque, Señor, no podríamos vivir solo con amor. Necesitamos justicia también en nuestra vida. Por eso, Señor, es que yo he invitado a mis hermanos a que te acepten también a ti como el Rey de su vida. Que te acepten, Señor, como el juez de sus vidas, el que libera y el que gobierna. Que seas así, Señor, nuestro Rey. Cada uno de los que estamos aquí, Padre, tú nos conoces. Tú sabes de las cosas que necesitamos ser liberados. Tú lo sabes bien, Padre. Por eso te quiero suplicar en esta hora que te hemos aceptado como nuestro juez, que tú nos libres de toda maldad, que nos libres y nos limpies completamente. Porque, Padre, queremos que tú gobiernes sobre nosotros, que tú dirijas nuestra vida, para que todo lo que hagamos te honre y te glorifique a ti. Señor, tú hiciste cosas maravillosas en la vida de Daniel. Padre, como quisiéramos que las hagas también en nosotros. Y te ruego, Señor, que lo que hiciste en la vida de Daniel, lo hagas en la vida de todos los que te hemos aceptado esta noche como nuestro juez también. Para que así, Padre, desarrolles nuestra inteligencia, desarrolles nuestras capacidades, nos des salud y fortaleza, y un día, Padre, cuando vengas, nos levantes para ir a vivir contigo para siempre. Padre, te quiero pedir todo esto, y te pido todo esto, Señor, porque tengo confianza plena en que tú nos amas y que tú has escuchado ya esta plegaria, y en este momento tú estarás dando la fortaleza a mis hermanos para ser liberados y para vivir de acuerdo con tu voluntad. Padre, porque tú nos amas, porque nos amaste con un amor inmenso, que diste a tu Hijo que murió en la cruz para librarnos y perdonarnos. Por eso, Padre, es que te suplicamos todas estas cosas humildemente en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.